Paloma y juntas somos Impamagic. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy, por ser el último lunes de octubre, vengo a presentaros un material muy guay, muy versátil y que seguro que utilicéis mucho una vez lo tengáis descargado. Se trata de la palabra de hoy, es un material que seguro que ya habéis visto por internet, pero que nosotros hemos decidido adaptar a nuestras necesidades. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues haciendo 6 versiones, cada una de las cuales está relacionada directamente con uno de los 6 cursos de educación primaria. Pero por supuesto, siempre lo podréis utilizar en función de las necesidades que tengáis en vuestro aula y las capacidades del alumnado. Os voy a contar las 6 versiones, ¿vale? Esta sería la primera versión, que como os digo estaría un poco orientada a primero de educación primaria. Comenzaría con la palabra de hoy es, y en este recuadro deberíamos escribir la palabra. La podemos elegir nosotros o la puede elegir nuestro alumnado. Como suele ocurrir, si dejamos elegir a nuestro alumnado, pues provocaremos que tengan una actitud más positiva ante la actividad. Una vez elegida la palabra, debemos colocar por qué letra empieza, por qué letra termina en los recuadros azules. Una cosa muy importante de este material y que es importante saber es que los espacios en los que hay como enunciado, la palabra de hoy es, empieza por, termina por, etcétera, están en verde, mientras que los espacios en los que el alumno debe escribir están en azul. En esta versión, aparte del empieza por y termina por, tiene tantas vocales, tiene tantas consonantes y tiene tantas sílabas. Para finalizar con dibuja la palabra, para así fomentar la representación mental de las palabras en nuestro alumnado. Una vez finalizada la primera versión, pasamos a la segunda, ¿vale? En esta, igual, la palabra de hoy es, tiene tantas sílabas, ¿vale? Este ejercicio, este análisis de palabra, se mantiene en todas las versiones, porque creemos que es un contenido fundamental y que debemos trabajar mucho con nuestro alumnado. En esta segunda versión introducimos las flexiones de género y número, teniendo que escribir nuestra palabra con diferente género y con diferente número. Continúa el tener que dibujar nuestra palabra y además añadimos la escritura de una oración con la palabra seleccionada. Pasamos a la tercera versión, en la que, como os he dicho, continúa el conteo de sílabas, pero introducimos lo que es el concepto de sinónimo y antónimo, teniendo que escribir nuestra palabra, un sinónimo y un antónimo de nuestra palabra. Además, introducimos el análisis morfológico, las demás versiones también se continúa, pero de distinta manera, teniendo que rodear el tipo de palabra que es nuestra palabra, si es un adjetivo, un verbo, un sustantivo o un determinante. Y por último, se vuelve a repetir la escritura de una oración. En nuestra cuarta versión, que seguramente sea la que más trabaja la expresión escrita, continúa el conteo de sílabas y en esta ocasión aparece la sílaba tónica y en función de esa sílaba tónica qué tipo de palabra es nuestra palabra, si es aguda, si es llana o si es esdrújula. Y luego continuamos con la parte que os digo que sería más de expresión escrita. Tenemos la escritura de la definición de esa palabra, un contenido que generalmente se suele olvidar y continúa la oración. Como veis, el espacio es más grande porque se pediría a los alumnos escribir una oración más larga que la que han hecho en versiones anteriores. La quinta versión sería esta, continúa, se mantiene el tiene tantas sílabas y además según su sílaba tónica es aguda, llana, esdrújula, etc. E introducimos el concepto de campo léxico, campo semántico y familia de palabras. Ahora, en el análisis morfológico, en lugar de rodear el tipo de palabra que es, tenemos que escribirlo. ¿Por qué? Porque ya en la quinta versión, que es la que correspondería a quinto de primaria, aparecen los pronombres, aparecen conjunciones, etc. Entonces nos resultaba más sencillo que el alumno las escribiera, cosa que también es importante. Y por último, la última versión, que sería la más difícil, continúa el conteo de sílabas, continúa el aguda, llana o esdrújula en función de la sílaba tónica y aparecen los conceptos de palabra simple, palabra derivada o palabra compuesta, además de los conceptos de palabra polisémica y palabra monosémica, teniendo el alumno que rodear la opción correcta para la palabra seleccionada. En este caso, el análisis morfológico hemos dejado un espacio grande en lugar de uno chiquitito de tener que rodear, porque suponemos que en sexto de primaria es un curso en el que el alumnado ya conoce toda la morfología del curso y tiene que saber analizar y tener que escribir cada una de las características de cada una de las palabras morfológicamente hablando, ¿vale? ¿Cómo queremos utilizar nosotros este material? Pues en un principio nosotros lo que queríamos era una dinámica muy sencilla que hacer al inicio o al final de la clase, que nos quitase muy poco tiempo, con la que
trabajar esos contenidos que nos resultan a veces tediosos, al alumnado, pero que resultan muy importantes y que tienen que repasar muchas veces, hay que repetir muchas veces para que lleguen a generalizarlo. De esta manera, pues lo podemos trabajar de una manera más dinámica e incluso trabajar la expresión oral. ¿Cómo? Una vez que el alumno, si tenemos un poquito más de tiempo, una vez que el alumnado ha terminado de analizar cierta palabra, que en este caso pues lo lógico sería que fuese elegida por el profesor, el alumno sale y cuenta su palabra. Pues mi palabra seleccionada es libro, tiene 2 sílabas, según la sílaba tónica es llana, etc, etc. En un discurso un poco más organizado, teniendo como apoyo visual y escrito, porque ya lo han escrito previamente, el material. Otra idea que se nos sugiere para este material es plastificarlo. Yo estas no las tenía plastificadas, pero las que tengo en mi centro sí. ¿Por qué? Porque así cada uno puede tener su propia versión, la versión de la que queramos, y podemos hacer que diferentes alumnos, si tienen diferentes capacidades dentro de un mismo aula, puedan tener el mismo material pero en diferentes versiones, ¿vale? Y luego también pensando, se nos ocurrió que sería un material muy guay tenerlo para aquellos tiempos muertos en los que no sabemos, que algunos alumnos han terminado de hacer los ejercicios y otros no. Pues como ya conocen la dinámica del material, darles una palabra y que ellos mismos los analicen. Este es el material, esperemos que os haya gustado y sobre todo que os sea muy útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y no os olvidéis De que lo más importante es hacer magia enseñando. ¡Nos vemos!